Claro, o sea, lo común es de que días previos, de hecho no se ha podido estimar a ciencia cierta, sino de que en base a la experiencia, días previos comienza lo que se cataloga el enjambre sísmico, y por eso muchas veces cuando ocurren eventos de grado 5, grado 6, la pregunta que muchas personas se hacen: estamos dentro de un enjambre sísmico, ocurrió este en la zona central, después este otro al lado, el otro a 50 kilómetros, y son una de las preguntas que se hacen. Y claro, en este caso sí fue bastante particular, ya de que los sismos asociados no están, hay muy pocos asociados a la zona donde se generó esta ruptura, que fue entre la zona del río Maule y la zona del río Biobío principalmente. Son muy pocos los sismos predecesores para haber comenzado a hablar de un enjambre previo. Ya. Lo que sí se sabía previamente, habían dos artículos científicos publicados en literatura internacional con investigadores nacionales y extranjeros, donde se decía que había, y comprobado científicamente con método matemático y método físico, que había energía acumulada suficiente para generar un megaterremoto sobre 8 grados, como los que estamos... No se sabía cuándo. No se sabía cuándo. Nosotros, claro, geológicamente decimos en un futuro cercano, o sea, en los siguientes años, que pueden ser incluso hasta 10 o 20 años más. Ah, ¿en serio? Cuando claro, hasta 20 años. O incluso un poco más. Ahora, ¿cuál es el riesgo que se corre cuando pasa más tiempo? Se sigue acumulando más energía. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debería haber hecho? A ver, de hecho, es divertido porque este mismo tipo de investigaciones están apoyadas por fondos nacionales, así como existen hoy día los estudios que hablan de las zonas vulnerables del norte grande de Chile, del norte chico. El mismo escenario teníamos antes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se debe comenzar a hacer? Primero, tomar las medidas de mitigación previa. Hoy día, por ejemplo, en Iquique y en otras ciudades del norte de Chile están indicadas zonas de evacuación, zonas seguras. En caso de tsunami debe seguir esta situación, esta dirección. Hay carteles con diferentes colores indicando zonas de evacuación y zonas donde la gente puede estar segura. Entonces, hay que hacer las evaluaciones previas para ver cómo la población, cómo la ciudad en sí está preparada para poder soportar y actuar, principalmente actuar, porque el agua no se puede hacer nada. En el caso de tsunami, el agua entra, tenga muros de contención, etcétera, lo que sea, el agua pasa y arrasa con todo, que los tsunamis son los más complicados catastróficamente. Entonces, el trabajo previo, que eso es lo que se puede hacer, y este es un gran aprendizaje que se puede sacar con el 27F, que previamente estaba la información, fue considerada, tal vez se bajó la guardia frente a la información que existía, la información previa, no se escuchó a la comunidad científica como debería escucharse. Lamentablemente, me hago cargo de lo que voy a decir ahora. Lamentablemente, en este tipo de decisiones técnicas son decisiones técnicas que pasan a ser más bien políticas, administrativas, de temas de Estado, pero no se considera mucho la opinión científica. De los expertos reales, ¿no? Claro, y estamos hablando de hechos concretos, hechos medidos, demostrados, publicados, aceptados por la comunidad internacional, y no son consideradas las componentes que quieren. Y en las mismas mesas de trabajo, los científicos tienen muy baja representación. Son más que nada autoridades civiles las que están representando y tomando decisiones, que lamentablemente no están familiarizados y no son técnicos ni especialistas en el tema. Entonces, estas mesas de trabajo tienen que tener una inclusión fuerte de los especialistas de este tipo de temática. Pues a mí me llama la atención el tema de la profundidad. Fue a 30 kilómetros de profundidad. De aquí, desde el canal, desde Macul hasta Chicureo, hay 32 kilómetros. Hasta Buine, 31 kilómetros. Esa es la distancia de profundidad. Y cuando revisamos las imágenes, uno se acuerda de lo que eran las transmisiones televisivas. Los noticieros 24 horas estaban constantemente emitiendo noticias en vivo, y se veía la desesperación de la gente. Porque claro, la ciudad quedó en el suelo, vino el tsunami, gente fallecida y todo, pero las necesidades básicas había que cubrirlas de alguna manera. Sí. No había agua. No había agua. Principal emergencia, no había agua, por el riesgo sanitario, porque es necesaria para la vida. Luego, alimento. Seguridad, no había sensación de seguridad en los primeros días. Al principio no había información también. No se sabía nada. Y luego la gente empezó a requerir combustible para sus automóviles, para sus generadores. Habían filas, lo veíamos en la imagen de la bencinera, la Copec, que la benzina costaba 600 pesos el litro en Concepción. Hoy día ya está en torno a los 800 por allá. Y con esa imagen icónica del Alto Río en el suelo. Entonces era como una ciudad bombardeada. ¿Sabéis que a mí, yo cuando me acuerdo del 27F, a mí lo que más me impactó fue ver la imagen del Alto Río,
porque nosotros como Chile siempre nos habíamos jactado que la construcción, que las medidas de constructibilidad, que éramos un país que aguantaba cualquier sismo, hasta grado 9, 10. Entonces uno siempre creció desde el año del terremoto de San Antonio, del 82, Claro. escuchando que claro, que las casas de adobe podía ser que podían caer, pero uno siempre se imaginaba que un edificio relativamente nuevo era imposible. Eso Claro. pasaba en otros países. Entonces, al ver esa imagen del Alto Río en el suelo, un edificio bueno, un edificio, ¿cuántos años tenía? Menos de Un pa- 5 o 6 Menos años. de Sí, sí. 5 años. Y verlo completamente en el suelo, de verdad que para mí esa imagen es la que a mí nunca se me va a borrar, porque ahí uno dice, chuta. O sea, no nos jactemos tanto porque también tenemos fallas gigantes. ¿Tú dónde estabas, Sí. Connie, el 27F? Yo estaba trabajando y en esa época trabajaba en Mega, y como fue pleno festival, Sí. yo estaba en Viña ¿Estabas también. en Viña también? Sí, estaba en ¿Y dónde te- Viña. dónde te pilló? Nos pilló en una fiesta que tenía que ver con el Festival de Viña, donde tocaba el grupo Miranda. Ya. Que tenía que ver en el marco del Festival de Viña y todo. Cuando uno llega por Aguasanta, Sí. en esa calle, no sé cómo se Agua llama. Santa, Álvarez, Una calle que es como una casona antigua, bien bonita. en el Journal. No me acuerdo. ¿En no. una esquina? En una esquina, sí. Ya, Álvarez con Agua El Santa, el Journal, Journal, ¿o no? Ahí, Saludos sí, que a es- todos los parroquianos del Journal de toda la vida. Ya, ahí estaba. Sí, es ahí una- estaba, que tiene como es- una escalera, tiene una Que tiene escalera 3 así como pisos, más o menos. 3 pisos, Ya. tiene una escalera gigante, bonita. Entonces yo estaba en el segundo piso y de repente se empieza a mover música. Recién había terminado de tocar Miranda, que tocaba días después en el Festival de Viña, y me acuerdo que se empieza a mover y era una casa antigua. Entonces a mí, mi marido me agarra y me dice, está temblando. Y yo nunca le he tenido susto. Y toda la gente salió a la terraza, me acuerdo, nunca se me va a olvidar que adelante mío estaba Carola Urrejola. Entonces yo como que veía la reacción que tenía ella, adelante mío, justo. En la terraza arriba, en el tercer En la piso del terraza Journal. de arriba, sí. No te puedo creer. Entonces salimos ahí y al lado justo hay un edificio bien alto, Sí, un edificio sí. moderno. Y era increíble cómo caían como piedras, tú veías cómo empezaban a caer, era como una cortina de cosas que iban cayendo y todos ahí en la terraza. Y yo dije, esta cuestión se va a caer. Eso de porque abajo. toda la gente salió a la terraza. Y esto se va a caer, y yo en esto llego y salgo corriendo, y me acuerdo que salgo corriendo, el negro, ¿a dónde vais? Y yo, salgamos. Y porque duró mucho. Fue muy largo. Y nunca se me va a olvidar ver a la cantidad de gente en esa escalera grande que tiene Sí, el que es Journal. preciosa. Sí, una escalera Muy bonita. antigua. La gente, pero así, corriendo. Gente se caía. Y ahí nosotros, o sea, yo de la mano del negro, y ahí salimos hacia afuera. Y ahí tiene un parque adelante eso. Tiene como un parque bonito. Es como un bandejón. Chutas, que parece que estamos hablando. No un parque, pero como un jardín. Ya, entonces. Que no estoy- ¿Evacuaron a esa zona? Y ahí esperamos. Hoy, pero sabéis que para mí fue horrible. Se cortó la Horrible. luz, ¿no? Sí, se cortó la luz. Y los cables jugueteaban y saltaban Sí. chispas por todos lados. Y yo tenía una guagua, así tenía poco, la Rafaela. La Rafaela, sí. ¿Qué edad tenía mi la hija mayor. Rafa? Esto fue en febrero, tenía como casi un año, un poquito menos de un año. Y me acuerdo que el trayecto desde Viña, yo estaba alojando en Reñaca, ¿Ya? de Viña a Reñaca, eso fue impresionante, porque todo en el suelo, Sí. la gente saliendo de la Desesperada. gente corriendo por la calle en pijama, no Sí. sé si a mí. Sí. Y yo lo único que quería era llegar donde mi hija, que está en Reñaca. ¿Y te fuiste a Reñaca? Sí, me fui a Reñaca. Sí, yo nunca pensé en tsunami. Yo decía, Pues claro, tengo que llegar a imagínate donde está mi hija, que está en al lado. Reñaca. O sea, hiciste lo que no había que hacer. O sea, está bien, está la preocupación de tu Es que hija. ¿sabéis lo que pasó? Pero no, es que en ese tiempo no dimensionábamos lo del tsunami. Lo del Porque a tsunami mí- no existía. Yo iba a decir otra imagen. La del Alto Río es porque algo se cayó. Pero la de ese barco que estaba en la mitad de Talcahuano. Sí. Hablaba de la fuerza del tsunami Sí. y si la mayoría de las víctimas fatales fueron por el tsunami. Por el tsunami. ¿Qué te pasó a ti como experto, Cristian? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Dónde Sí, estaba? bueno, ese tiempo yo estaba haciendo mi doctorado en Alemania y me había tocado venir a Chile a terreno. Estábamos en un proyecto sobre ictiosaurio en una zona en Torres del Paine. Ya. Pero de donde uno puede llegar a la guardería Grey, estábamos 8 horas a caballo adentro. Entonces ya habíamos estado 40 días en terreno, un equipo entre alemanes y chilenos, éramos más de 10 personas y habíamos regresado ya a Punta Arenas. Ya se había ido la mayor parte del equipo y nos habíamos quedado 5. 4 alumnos en práctica a la Universidad de Concepción. Y ellos viajaron el día anterior, el día jueves, ya el mismo día viernes retornaron a sus familias. Y yo me quedé en Punta Arenas, tenía que hacer una serie de trámites, etcétera.
Y de repente recibo una llamada de mi familia como a las 5 de la mañana. Ah, o sea, tú no lo sentiste. Claro, yo estaba en Punta Arenas. Ya, no se sintió. No, en Punta Arenas no se sintió nada, claro. nada. Estaba durmiendo, veníamos cansados después de 40 días de terreno, uno quiere comer y dormir nada más como por una semana. Claro. Y bueno, lo curioso, quédate tranquilo, Cristian, estamos bien, tu hermana está en Viña, está tranquila, nosotros en Santiago, así que tranquilo. Dije, ya, esto es raro, o sea, mi familia tenemos un poco más de conciencia en estos temas y realmente nos avisamos cuando es como una emergencia fuerte. Prendo la tele y comienzo a ver de que las primeras imágenes, que eran de Santiago, comienzan a decir Concepción, cosas por el estilo, y yo decía, a ver, decían Concepción en primera instancia. Sí. Santiago, Concepción, 500 kilómetros, en Santiago hay daño, también logran verse algunas imágenes de Viña, más lo que comentan ustedes, o sea, y después resumiendo, viendo Biobío, Maule y Santiago, Viña está a más de 300 kilómetros, o sea, para que se vea la envergadura, o sea, un evento que puede ocurrir en un lugar 300, 400 kilómetros, se siente grados 7 por lo menos. Claro. Y bueno, y ahí ya me veo que no funciona el teléfono, cosas por el estilo, y por suerte de terreno nosotros, como no teníamos conexión en ese lugar, teníamos teléfono satelital. Y ahí ya logro llamar familia por familia. Pero en Punta Arenas, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió, yo dije ya, Santiago colapsó, yo tenía vuelo 2 días después, vuelos cancelados, tenía que ir a Concepción, que era un proyecto en colaboración con Concepción, cambió, mi vuelo a Alemania también cambiarlo, etcétera. Dije ya, si Santiago colapsó, o sea, y eso que no fue el epicentro, Concepción tiene que estar peor, dije, aquí no va a llegar. Ya a mitad de tarde no quedaban tarjetas de prepago. Yo como vivía en Alemania, no tenía teléfono en Chile, usaba un teléfono de prepago, ya se había agotado el sistema de prepago, los sistemas caídos en las farmacias para recargar el teléfono. Voy al cajero automático, saco un poco más de dinero, etcétera. Ya al siguiente día ya casi no quedaba dinero en los cajeros automáticos en Punta Arenas, por ejemplo. En Punta Arenas. Punta Arenas. Bueno, yo por estar en Alemania tenía amigos chilenos también, y al pasar los días, varios amigos chilenos y comienzan a contactarse conmigo vía Facebook, no había WhatsApp y cosas por el estilo, para si yo podía contactarme con sus familias, porque no podían contactarse, amigos de Concepción, de Los Ángeles principalmente, recuerdo, y yo por el teléfono satelital, por suerte me quedaban minutos, logro contactarme y le hago enlace, hice enlace con varios amigos que estaban en Alemania para saber cómo estaban sus familias, y en particular un amigo que también estaba en Chile, estaba en Concepción y no podía salir también. Su novia, búlgara que vivía en Alemania, desesperada también se contacta porque no sabía nada de él hace 4 o 5 días. O sea, yo le dije, mira, no creo que haya pasado nada malo, logro contactarlo, la hice de puente, o sea, hice un trabajo mucho de puente con los amigos y logro salir de Punta Arenas, ya llegar a Santiago, la réplica del 7 cuando fue el cambio de mando, tenía que ir a Concepción, dejé todo parado, etcétera. Es que es divertido el tema de los extranjeros, yo les conté este cuento que claro, ahora es divertido, pero justo ese fin de semana llegó una persona, un extranjero, un gringo que era mayor, de un caballero de más edad, que trabajaba con mi marido. Entonces, lo primero que Chile, él nunca había estado en Chile, entonces Chile siempre, no, pueden haber temblores, terremotos. Entonces le pregunta al negro, le dice, oye, bueno, ¿y terremotos? No. Le dice, ¿cuándo? O sea, sí, uno, el 80, después otro, pero no, tranquilo. Entonces, y el gringo le pregunta, le dice, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Y le dice, tú tenés que quedarte en la pieza, pero si no, no pasa nada. Tú te tenés que quedar en la pieza. Yo creo que conté este cuento. Entonces la cosa es que estaba alojando en un hotel en el centro. Y ya, pues entonces cuando nosotros estábamos en Viña, el negro lo primero me dice, el gringo. Y yo le dije, bueno, si hay un temblor, quédate en la pieza, no pasa nada. Entonces la cosa es que al día siguiente llama al gringo. El gringo seguía todavía metido dentro de la pieza, porque él dijo, ya, pues se empezó a mover. Oye, es que el gringo cuando cuenta el cuento, yo me imaginaba... El negro. Yo me imaginaba, imagínate, tú vas a un lugar, te dicen, no pasa nada, tranquilo. Porque nosotros habíamos tenido después del 80 y tanto temblores nomás. Entonces el gringo dice, claro, estaba ahí, estaba durmiendo y de repente siente que se está moviendo. Ya, pero me dijeron que me tenía que quedar en la pieza. El gringo con crisis de pánico y después en el hotel donde él estaba, la gente del hotel preguntando, señor, ¿está bien? Y él le dice, no, pieza. ¿Esto es normal? Y la gente del hotel le dice, no, tiene que evacuar, salga. No, a mí me dijeron pieza y yo quedo pieza. Era en la pieza, yo me tenía que quedar. Pieza me quedo. Mira esta imagen que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con
¿hasta dónde llegó el agua? Mira, el 2010, Cristian, se da este movimiento sísmico del 27F y la onda expansiva empieza a viajar por el Océano Pacífico, ¿Pero tanto? golpeando Perú, Ecuador, Colombia y manifestándose hasta Japón. Hubo tsunami en Japón, ¿no? En Hawái. Exacto, o sea, se perturbó toda la parte del Pacífico y principalmente, como mostraba bien en la imagen, la propagación de la onda de magnitud, de perturbación del agua en el tsunami se propaga más en dirección hacia el noroeste. Por eso principalmente se ve afectado en ese momento la zona de Japón. Pero son perturbaciones menores, pero igual entran en una categoría de tsunami. Ahora, en el caso particular de Chile, delante de lo que escribían en Twitter la gente de Dichato se vio mucho más afectado de acuerdo a cómo es la geografía del lugar. O sea, en la zona de Concepción tenemos la bahía de Concepción, está la península de Tumbe, que protege, salvaguarda un poco, cierra esta bahía para que no se vea tan afectada en términos que entre con mayor fuerza, pero Dichato está ubicado más al norte, o sea, tenemos Lirquén, Cocholhue, Tomé y después más al norte Dichato, entonces queda mucho más expuesto. Y como la zona de ruptura fue entre Maule y Biobío, es una de las zonas que queda más expuesta en conjunto con Constitución. Son una de las zonas más pobladas de la zona de afección, sumando Talcahuano. Concepción está mucho más adentro, pero Talcahuano además tiene la isla Quiriquina, que también hace de barrera para disminuir esta onda expansiva de perturbación que tiene el agua producto del tsunami. Entonces Dichato queda esta entrada y se ve mucho más afectada y no tiene barrera, no hay algo que pueda mitigar la entrada. Y ahí, como vemos en la imagen, la zona verde, que se puede ver de que tiene mayor amplitud de onda en metros el agua, va directo a la zona central, el corazón del tsunami a nivel global en el Pacífico, va en dirección hacia Japón, como se veía de que ahí la amplitud de onda en metros de la onda, de la ola del tsunami, va principalmente por el medio y desemboca hacia la zona de Japón. O sea, a veces me confundo onda y ola, en alemán, en inglés, es la misma palabra, entonces al final es la misma palabra, onda y ola por si acaso. Nosotros, donde no tuvimos tsunami para el 27F, lo tuvimos después del 2011, cuando en Japón hubo un terremoto, y tuvimos variaciones en nuestras mareas en todo Chile. Y ahí viene algo bien particular, porque si bien Dichato se vio destruido por completo, yo a los 2 años después fui a Dichato, vi cómo quedó, conocí a Dichato desde antes, vi dónde comenzó a construirse la nueva ubicación. La gente estaba reticente, no quería que los reubicaran en otra zona. O sea, decían, yo he vivido aquí y aquí quiero vivir, quiero mantenerme, aquí tenía mi negocio, aquí vivía, aquí estaba la escuela, etc. Y había un problema sobre la planificación entre la autoridad civil y la ciudadanía de querer instalarse en el mismo lugar. Y viene lo de Japón con esta rebote de la ola del tsunami producto que ocurrió en el otro lado y llega, y Dichato se ve nuevamente afectado en menor intensidad que la vez anterior, que el 2010, y ahí se terminan de convencer, sí, es una zona muy peligrosa que puede verse afectada por cualquier tipo de tsunami y principalmente cuando viene desde Japón, que quedamos en línea directa. Están ahí, claro. Entonces es una zona que realmente no puede ser poblada. Y bueno, y Dichato fue relocado en zona más alta, la parte habitacional, y quedó más para uso comercial y de esparcimiento, de entretenimiento, la zona más plana, la zona más baja, que ese es realmente el ideal en las zonas cuando se ven afectadas por este tipo de catástrofes, tsunami, inundaciones, producto de alguna erupción volcánica o similar. Lo otro que nos dejó en claro el 27F era cómo estábamos construyendo. O sea, en el norte de nuestro país, en Coquimbo, el Instituto de la Teletón estaba en una zona inundable. Cómo se construían casas, hoteles y escuelas, incluso cerca del borde costero. Nos replanteó un poco el tema de la construcción y los cuidados que tenemos que tomar de ahora en adelante, porque los tsunamis van a ser cosas más frecuentes. Y lamentablemente no se está considerando todavía. O sea, ahí Chile tiene un gran problema, que la planificación territorial, la urbanización, aquí va a ser hospitales, escuelas, zona de esparcimiento, centros comerciales, condominios, complejos habitacionales, etcétera, se ve en base al uso del suelo. O sea, incluso se cambia de suelo agrícola, hoy día puede haber una viña, se puede estar cultivando y pasa a uso urbano. Pero lamentablemente Chile hoy día no tiene una componente que es el peligro y el riesgo geológico para tomar la decisión
de la planificación territorial. O sea, eso no se toma en cuenta. Claro, o sea, en palabras simples, tú mismo lo dijiste, la Teletón estaba construida una zona baja, etcétera, etcétera. Ya, todo eso se construye hace tiempo, o sea, Coquimbo, Claro. Iquique, son ciudades antiguas, se instalaron hace mucho tiempo. Pero hoy día no existe en Chile un plan nacional de peligro y riesgo geológico, llámese tsunami, inundaciones, terremotos, producto de erupciones volcánicas, donde los lugares hoy día y principalmente los más poblados estén evaluados. Están en una zona riesgosa, en una zona de peligro frente a alguna de las componentes de desastres naturales. Hoy día no se puede hacer mucho, o sea, reconstruir un hospital, yo soy de Curicó, después del 27F, el hospital quedó destruido, y hoy día recién están terminando de construirlo, o sea, 9 años después, Curicó ha tenido una falencia enorme en el tema de salud pública, o sea, es un hospital de campaña para una emergencia y la mayoría de la gente es derivada a otros centros asistenciales. O sea, producto de un terremoto ni siquiera un hospital ha terminado de construirse hoy día. Sí. Queda pocos meses para que lo entreguen. Entonces hoy día, ¿qué es lo que se puede hacer? Se declara una zona vulnerable, tú dijiste, la Teletón está ubicada en una zona vulnerable, en la zona de Coquimbo, que si hoy día ocurre un tsunami se va a ver realmente afectada. Más de un tercio de la población en Iquique, por ejemplo, también está en una zona de riesgo de tsunami que pueda ser inundada. Entonces, ¿qué queda por hacer hoy día? Estos mapas geológicos de peligro y riesgo geológico para determinar zonas peligrosas y riesgosas, porque una misma zona puede tener el mismo peligro, o sea, por ejemplo, producto de un tsunami que se ha inundado, pero aquí no puede existir ninguna población que no viva nadie, entonces el riesgo es cero. Pero si tenemos una ciudad, el riesgo es alto, Claro. para un mismo peligro. Importante. Se mapea y ahí comienza las decisiones, medidas de mitigación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer en caso de emergencia? ¿Cuáles van a ser las zonas que van a ser más afectadas? ¿Cómo van a ser afectadas? Una misma ciudad hoy día puede tener peligro producto de inundaciones, peligro producto de una erupción volcánica. Otra ciudad puede tener un peligro por potencial inundación, por peligro por potencial tsunami, peligro por potencial terremoto, si es que está construido sobre alguna falla geológica activa, etcétera. Se ve cuáles son las zonas más vulnerables frente a qué tipo de desastre natural y qué medidas se pueden tomar. Por ejemplo, hoy día pequeñas medidas que se han tomado, muy bajas, deben incrementarse en las ciudades del borde costero que están indicados zona de peligro tsunami, evacuar zona segura. Algunas zonas volcánicas dice zona de peligro erupción volcánica, evacuar en esta dirección. Eso es algo incipiente, básico. Todavía se tiene que coordinar, ok, esta zona se va a inundar por tsunami, por lluvia, va a tener problemas por erupción volcánica, van a ser afectadas, hay colegios, hay hospitales, ¿qué vamos a poder usar? ¿Qué vamos a tener de reemplazo? Por ejemplo, las escuelas se usan mucho de albergue. Si tenemos 3 o 4 escuelas en una zona de riesgo tsunami, ¿qué reemplazo vamos a tener en caso de albergue? Claro. Todo ese tipo de decisiones se pueden tomar previo a que ocurra el desastre.